Bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Hermanas, hermanos, celebramos nuestra fe al concluir esta octava de la Pascua. Verdaderamente el Señor ha resucitado de entre los muertos. Esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de Mario Alberto Chilaca y por la salud de Jaime Silva. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos que no hemos sido totalmente fieles al amor del Señor. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído cuando tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Vamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, en pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de inmensa alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdone les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridas hermanas, muy queridos hermanos, estamos concluyendo el domingo esta octava de la Pascua. Verdaderamente el Señor ha resucitado entre los muertos. No busquemos entre los muertos al que está vivo. Por eso, hoy hemos escuchado como evangelio el capítulo 20 del discípulo amado. Y nos narra en pocas líneas lo que aconteció en Jerusalén el domingo 8 de abril, el 9 de abril y luego el domingo 16 de abril. Los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo de padecer como el Maestro. Ya había ido Magdalena a decirles que se habían robado el cuerpo. Ya había ido Pedro y Juan al sepulcro, ya habían ido los 2 discípulos de Maús a decirles: ha resucitado. Pero como lo escuchamos en el capítulo 16, versículos 9 al 17 de Marcos ayer, los apóstoles no les creyeron. Bueno, yo supongo que estaban tristes porque nos lo dice el relato, y de pronto se aparece Jesús en medio de ellos. Se considera históricamente que todos huyeron. Ni siquiera pudiera imaginar que estaban a una larga distancia contemplando, porque tenían miedo de ser identificados como discípulos de Jesús. El único que nos dice que estaba de pie junto a la cruz de Jesús era Juan. Juan pues tendría menos de 15 años y Juan contempló tristemente la muerte ignominiosa de Jesús junto con la mamá de Jesús y junto con las otras 3 Marías. Por eso lo primero que dice Jesús es el Shalom. Yo les he recomendado en las misas diarias que lean el libro Shalom de Bernard Häring. Y la palabra Shalom no es solamente el saludo usual del pueblo judío, que significa paz en griego eirene, sino significa algo más profundo: concordia, armonía, volver a la amistad. ¿Por qué es el primer saludo que da Jesús? Porque a través de este saludo Jesús está perdonando a sus amigos su falta de lealtad. Hace unos días un chico me decía que estaba enojado con su familia porque no hicieron mucho cuando murió su mamá y su abuela.
Y yo le decía, mira, eso pasa en muchas familias. En muchas familias, cuando la mamá está enferma, y aunque sean 5 hijos, pues solamente lo ayudan a mamá 1 o 2 hijos. Pero imagínense cómo se ha de sentir la mamá sabiendo que tiene 5 o 6 hijos y que los hijos no la visiten enferma. Se ha de sentir terriblemente mal. ¿Qué sintió Jesús cuando sus amigos, uno lo vendió, otro lo negó y los demás huyeron? Por eso lo primero que Jesús hace es perdonarlos y decirles, estén en paz. ¿Y qué significa la paz? No es como dice este famoso filósofo, ¿cómo se llama este filósofo alemán? Bueno, ahorita me ha de acordar que escribió un tratado sobre la paz. La paz no es la ausencia de la guerra. Uno puede entender si hoy nosotros estamos en paz. ¿Y qué es estar en paz? Dejar a un lado el rencor, dejar a un lado la falta de fe. Estar en paz significa que no haya un óbice que impida nuestra relación con Dios. Y los discípulos estaban asustados. Hoy cuánta gente está asustada por el coronavirus. Imagínense, ayer murieron 2,142 mexicanos. Murieron 91 por hora, murieron 1.5 por minuto. Hoy mucha gente está en depresión, en ansiedad, porque no hallan en dónde refugiarse. Y el refugio seguro es Dios. Por eso es que Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Por eso se les llama apóstoles, porque la palabra apostolón significa envío. Y después sopla sobre ellos. Ustedes recordarán, porque leen todos los días la Biblia, que en el capítulo 2, versículo 24 de Génesis, Yahvé sopló e infundió vida al ser humano en el relato de la segunda creación del hombre, porque el primer relato es Génesis 1:26. Jesús sopla, es decir, realiza una nueva creación. ¿Y qué está creando? La iglesia. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, para el evangelista Juan, los 2 acontecimientos están unidos, resurrección y Pentecostés. Para Pablo, dice Pablo, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Si ustedes ven el texto en griego, es del siglo II, en los primeros años del siglo II después de Cristo. Hay autores medio estrambóticos como Martín Moreno, que dice que la Iglesia inventó la confesión en la Edad Media para enterarse de los pecados de los fieles y someterlos de esa forma. No hay peor mentira que eso. Eso sí lo utilizan los testigos de Jehová y los mormones, y Amistad Cristiana y Luz del Mundo. Yo no he visto gente tan fanática como Luz del Mundo. Y a los testigos de Jehová les graban sus confesiones y después los amenazan divulgando sus errores. Por eso en Rusia están prohibidos los testigos de Jehová,
Putin los corrió de su patria y les incautó sus bienes, porque son medio malvados. ¿Cuándo se ha sabido que un sacerdote diga la persona y el pecado? Porque el día que lo diga, ese sacerdote queda excomulgado. ¿Cuánto bien nos pasa a nosotros cuando tenemos un dolor fuerte y cuando se lo decimos a un sacerdote, nuestro corazón se descarga? Es lo que se llama la catarsis, utilizando esa palabra dominguera. Jesús instituye la confesión, no la instituye el hombre, la instituye Jesús. Pero nos da a los sacerdotes la posibilidad de perdonar o de retener. No importa que el sacerdote sea malvado o sea vicioso, porque la potestad no depende del sacerdote, depende solo de Jesús. Solo depende de Cristo. E imagínense, estamos a unos días, el próximo 15, que es el día jueves, se cumple un año del primer sacerdote que murió de coronavirus. El padre que estuvo aquí muchos años, el padre José Guadalupe Sanguino Fuentes. Y con ellos han muerto 46. Por eso las absoluciones se dan ahora en general, porque don Víctor nos ha dicho, se han muerto tantos que no tenemos cómo cubrir vacantes. Y la absolución general es válida. ¿Cuándo terminará esta pandemia? Pues no lo sabemos. Ayer decía el Ejecutivo Federal una mentira más. Ya se terminaron de vacunar a los ancianos. Eso no es cierto. Dijeron que hay 15 millones de ancianos, ahora resulta que son 9 millones. ¿Y por qué no es cierto? Porque en realidad se ha vacunado el 1.2% con las 2 dosis. Si las dosis tienen una eficacia del 80 al 90 de acuerdo a la vacuna, ¿qué eficacia tendrá una dosis? El 40. Y si dice la OMS que las 2 dosis tienen una vigencia de 9 meses, pues los que se inyectaron en diciembre, enero, febrero, marzo y abril, nada más les quedan 5 meses de eficacia. Que no nos engañen. Si solamente se ha vacunado al 1.2%, en 110 días, utilizando la matemática, en un año se vacunaría el 4%. No quiero ser ave de mal agüero. Es decir, se vacunarían todos los mexicanos en 12 años. ¿Qué está esperando el gobierno? Lo que se llama la inmunidad del rebaño. ¿Y qué es la inmunidad del rebaño? Que tal vez a varios de nosotros ya nos dio. Pero como tenemos defensas, nuestras propias defensas rechazaron el virus. ¿Y cuándo tenemos defensas? Cuando nos alimentamos bien, cuando nuestra Santa Madre nos dio, nos amamantó. Ahí tenemos las defensas. Pero que no nos digan, que no nos cuenten, ya parecen merolicos. Si a estas alturas no han vacunado a médicos. En la misa de 9 vino un médico de 50 años y me dijo, padre, en ortopedia a nadie nos ha vacunado. Que no nos mientan. Decía Ovidio, si tú repites una mentira 10 veces, te van a creer que es verdad.
Es decir, si te dicen, ya vacunamos a todos los mayores de 60, ya vacunamos, te lo van a creer. Ya rebasamos 245,000 muertos. Por eso sigan tomando sus precauciones. El cubrebocas, que por cierto no ocupa Hugo López-Gatell. Si Hugo López-Gatell hubiera sido ministro de Salud en Europa, no solamente lo hubieran corrido, sino lo hubieran metido a la cárcel. Porque estando con coronavirus se paseó en Polanco y hasta se metió una lonchería española a comer. Pero pues en México pasan tantas cosas. Han matado a 70,000 personas en el 19 y 20, y ese señor que estaba de secretario de Seguridad quiere ser gobernador. Si no hizo nada, ¿cómo va a ser gobernador? Pero aquí en México pasan tantas cosas. Bueno, perdón, ya me extendí en el comentario. No importa quién confiese, la potestad nos la da Jesús. Pero insisto, en este tiempo de pandemia, la absolución que damos los sacerdotes por Face, por YouTube, es válida. ¿Cuándo se acabará esta pandemia? Pues no lo sabemos. Yo le comentaba a una señora que ustedes conocen que da el curso del Padre Larrañaga acá, el curso del taller de oración. ¿Cuándo va a dar el curso? Y me decía, es que el Padre Ignacio Larrañaga dijo que se podía hacer presencia. Es que el Padre no vivió la pandemia, nosotros lo estamos viviendo. Yo estoy dando cursos de Biblia desde agosto del año pasado por Zoom. Extrañamos a la gente en los grupos, sí. Pero pues hay que aprovechar los modernos medios de comunicación. Segundo, finalmente, Tomás, ¿a quién representa? Tomás representa en el campo filosófico el escepticismo, recuerden a Pirrón, representa el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Cuando Occam dijo en el siglo XV que no hay relación entre fe y ciencia. Y Tomás representa el positivismo de Augusto Comte, que es lo que impera hoy en nuestras universidades. ¿Y qué dice el positivismo? Solamente es creíble lo que pasa por nuestros 5 sentidos. Por eso Tomás dice, yo tengo que verlo, tengo que ver su costado abierto y los agujeros. Pero no solamente eso, tengo que meter mi mano en su costado, porque no sea que sea una ilusión óptica de Copperfield. Bueno, Copperfield no existía. Yo tengo que meter mis dedos en los agujeros. Tengo que comprobar. Bueno, el 16 de abril del año 30, por cierto, el 16 de abril cumple Puebla 490 años que fue fundada y que tristemente los gobiernos municipales la han destrozado. Yo espero que algún día haya un presidente municipal que sea historiador. Vean lo que están haciendo ahorita en el centro. Y los que somos de Puebla, por más que protestamos, y todavía quieren reelegirse, imagínense. No hicieron nada en 2 años y ahorita están relaminando esto para que vean que están trabajando. Pero ojalá que tengamos memoria. El 16 de abril del año 30, Tomás estaba. Y Jesús se aparece y nuevamente les dice la paz esté con vosotros, la paz que tanto necesitamos hoy. Porque muchos viven sin brújula. Muchos están desorientados. ¿Y qué es lo que dice el incrédulo Tomás? Tomás, aquí están los agujeros, aquí está mi costado, tráeme tu mano. Para los que no creen, materialismo histórico, materialismo dialéctico, nazismo,
regímenes totalitarios, comunismo, socialismo, que ojalá que en México nunca haya un régimen totalitario. Ojalá, le pido a Dios que nunca lo haya, porque el día que lo haya, perderemos libertad. ¿Y qué es lo que dice Tomás, que está escrito en griego? He Kyrios eimi, he Theos eimi, Señor mío y Dios mío. Ya no hay duda, tú eres Dios. En ese momento Jesús le reprocha a Tomás: Tomás, ¿tú crees porque me viste? Quisiéramos ver a Dios. Estos sujetos que mataron a Jesús, ¿qué le decían? Bájate y vamos a creer en ti. O la gente que busca milagros, me acuerdo lo que pasó en Ocotlán hace 8 años, es que la Virgen le salen lágrimas, y ahí está la gente esperando un milagro. O un servidor que es encargado de los ministros extraordinarios de Puebla, que ya no funcionan por la edad, ¿no? Es que hubo un milagro de una hostia que sangraba. Los que creemos no necesitamos que la hostia sangre, porque nosotros creemos. Viene el reproche de Jesús: Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y tú y yo somos dichosos porque estamos en el templo y porque creemos. Y en el momento que nos den la comunión, cuando yo diga cuerpo de Cristo, creemos firmemente que ahí está presente Jesús. Pues que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza, y no seamos como, bueno, sí podemos ser como Tomás, pero busquemos el consejo de un sacerdote. Porque si nos vamos con un maestro ateo, pues el maestro ateo nos va a revolver nuestra conciencia y decir que Dios no existe. ¿Y cuándo podemos comprobar que Dios existe? En estos tiempos pandémicos, cuando nos levantamos, podemos respirar perfectamente y decirle a Jesús: gracias porque hoy me permites la vida. Muchos en el mundo ya no se los permitiste. Y en la noche, hoy, cuando durmamos en el ocaso, pues decirle a Jesús: gracias porque hoy me permitiste la vida. Cada día tendríamos que tomarlo como un milagro, pero ya no nos dejamos decir que la vida es un milagro. Que el Señor nos conceda su gracia. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en pie. Hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos: esta es nuestra fe. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Nos unimos a las necesidades de la familia Rodríguez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, la familia Rivera Cisneros, por el cumpleaños de Patricia Trillo de Fernández y Luis Trillo Cortés, oremos. Por la salud de Jaime Silva, Valentín Meneses, Fernando Rodríguez y Víctor Manuel, Elvia Montalvo Moctezuma, Alicia Jaquín, Irna Alicia Rodríguez y Miriam Valle de Ramírez, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Mario Alberto Chilaca, José Ramón Walsh Fernández, Javier Castells, María Alvarado Jiménez,
Juana Aburto Alarcón y Alicia Rodríguez Quintanilla. Oremos al Señor. En silencio presentémosle al Señor nuestra plegaria. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por esta paz, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por esta vino que hemos recibido de tu amor y bondad. En pie, por favor, oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría, y también ángeles y arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos José Ramón Walsh, Javier Castells, Mario Alvarado Jiménez, Juana Burto y Alicia Rojas y Mario Alberto Chilaca. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Jaime Silva, Patricia Trillo, Luis Trillo, Fernando Rodríguez y Víctor Manuel, Elvia Montalvo, Alicia Jaquín y Alicia Rodríguez, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Voy a dar la absolución por si alguien quiere comulgar. En silencio pedimos perdón. Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz.
yo les absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los que van a comulgar en el pasillo central, una fila, y del lado derecho otra fila, por favor. Corpus Christi. Amén. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en el sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, No te alejes. tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. San Judas Tadeo, Ruega por nosotros. que pasen un feliz domingo. Buenos días. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí quiero estar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos me des la fuerza, me des la paz. María, mi
mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí quiero estar.